Para esto es que yo le pido a Luis Fernando Tena que esté más del tiempo necesario en Guatemala. Para esto es lo que yo y muchos aficionados le pedimos siempre al profe Tena, que se quede en Guatemala y que vaya a los estadios. El día de ayer se realizó un clásico más del fútbol guatemalteco. Ya sabemos cuál fue el resultado, ya sabemos cuáles fueron las polémicas, pero hay 3 jugadores destacados que Tena apuntó en su libretita, que después del partido, después de preguntar, después de indagar, porque ya saben que preguntando se llega a Roma, pude saber quiénes eran. Uno de ellos acaba de debutar con Guatemala, terminó de deslumbrar a Tena y creo que fue el punto más alto de su equipo. Los otros 2 apuntan para hacer regresos claros para la selección nacional de Guatemala en este mes de junio que viene, donde nos jugamos todo, absolutamente todo. Pero ¿cuáles son esos jugadores y qué fue exactamente lo que le gustó a Tena de estos mismos? Pues todo te lo contará a continuación. Te invito a que te quedes hasta el final del video, a que me regales tu like, tu comentario. Si no estás suscrito, te hago una humilde invitación a que te suscribas para ser parte de la familia futbolera de La Pizarra GT. Y vamos a comenzar hablando sobre lo que está pasando en Selección Nacional de Guatemala. 3 nombres le gustó o le gustaron a Luis Fernando Tena después del partido del día de ayer, el clásico nacional entre Comunicaciones y el cuadro de Municipal. Voy a empezar por el que todos conocemos, que acaba de debutar con selección y desde mi punto de vista fue el punto más alto de su club, que cuando él tenía la pelota fue quizá lo más lúcido, coherente y táctico que llegó a ser el cuadro de Municipal. Y hablo de Rudy Muñoz. Si bien Rudy Muñoz no está siendo desconvocado o desafectado de Guatemala para decir wow, le gusta a Tena, Rudy va a regresar. No, Rudy desde que ha estado en selección, desde que fue convocado y desde que jugó el partido contra la selección de Honduras, ha estado ahí y no creo que lo saque nadie. Pero hablo de Rudy Muñoz porque a Tena, según lo que me contaron, le terminó de encantar. Y es que tiene Tena toda la razón. Rudy Muñoz el día de ayer fue el punto más alto del cuadro de Municipal, teniendo en cuenta que el equipo escarlata no jugó de la mejor manera, unos 45 minutos donde fueron fantasmas, y en el segundo tiempo donde empujaron mucho, pero más que con fútbol, solo con garra y con ganas de llegar hacia adelante. Así que Rudy Muñoz se vuelve a ganar otra estrellita con Luis Fernando Tena. Por otro lado, un jugador que ya se ha hablado de él, que le ha gustado a Tena y que desde mi punto de vista tiene todo el sentido del mundo para que este sí regrese a la selección de Guatemala. Señores, qué pedazo de jugador, Steven el Pelón Robles. Y como yo digo, no me importa si usted es rojo, no me importa si usted es crema, ya mencioné un rojo, ahora menciono un crema. Lo que juega Steven el Pelón Robles, ¿quién lo iba a decir? Hace unos 3 años o 4 temporadas, si usted miraba a Steven Robles, veía un lateral, claro, con muchas posibilidades de irse al extranjero, pero que era un lateral nada más, que defendía bien, ganaba línea de fondo, levantaba centro y se acabó. Hoy por hoy es un mediocampista más. Y discúlpenme, de todos los partidos que ha jugado en el mediocampo, lo que hizo el día de ayer me pareció brutal. La soltura, la noción y sobre todo su polifuncionalidad en el medio campo hacia adelante lo hacen ser un jugador de verdad material para selección nacional. Y cómo no, y claro que me lo confirmaron, Tena lo apuntó en la libretita de posibles regresos, o mejor dicho, posibles convocados a lo que viene ahora para selección nacional de Guatemala. Tremendo Steven Adán el Pelón Robles, que desde mi punto de vista muchos podrán decir, bueno, de la lateral pasa al medio, no es tan difícil, solo se adelanta unos metros, y no, las responsabilidades son otras completamente, porque para empezar ni siquiera puede ir a la lateral a cubrir cuando su equipo esté defendiendo, ahí estaba Wilson Pineda, así que sin duda alguna, por cómo jugó, por lo que hizo y por lo que aportaría a la selección nacional de Guatemala, a mí sí me parece un gran jugador Steven Robles, que ya desde hace varias jornadas viene mereciéndose un lugar en selección nacional. Y el último jugador que este sí me sorprendí. Y me sorprendí muchísimo porque creo que es un jugador que tiene la capacidad de hacer las cosas bien, sí y solo si este jugador se lo permite. Yo siento que el gran obstáculo de este jugador es el mismo, cuando no se encuentra bien, cuando no encuentra la pelota, cuando se frustra muy rápido,
Pero lo que jugó ayer, en el inicio del partido, en los primeros 45 minutos, al final de los primeros 45 minutos y en pequeños tramos de la segunda parte, le bastó al profesor Luis Fernando Tena para apuntarlo en los posibles convocados. Y a mí esta decisión me gusta, no me gusta, más o menos, me parece buena, no tanto, pero creo que se lo merece, que al final del día no ha hecho malas cosas y lleva un tiempo con regularidad, y es Jesús el Chucho López. Sus primeros minutos, de los primeros 45 minutos del día de ayer, valga la redundancia, fueron muy buenos. El final de la primera parte, en donde Chucho López llegó a tener otra vez un poquito de control con el balón, fue muy bueno. De hecho, Chucho López manda una habilitación, un pase que no sé cuántos jugadores de Selección Nacional de Guatemala son posibles de hacer o tienen esa capacidad. Por eso digo, Jesús López es a veces un mismo obstáculo cuando se frustra, cuando no hace las cosas bien, pero cuando realmente tiene tiempo para decidir y está aceitado, embalado, haciendo bien las cosas, mete un pase que hubiera sido el 2-0 para Comunicaciones, pero el poste se lo negó al Cookie Lemus. Un pase filtrado que se fue cerrando como rosquita, llegaba Lemus, le pegó y el balón terminó en el poste. Pero son esas pinceladas, también lo punzante que es por la banda a veces, o cuando juega por el medio y se termina amigando con la pelota y las jugadas de ataque que tiene su club, en este caso Comunicaciones, termina siendo un jugador punzante. Luis Fernando Tena se ha quedado a gusto con estos tres jugadores. Claro, al final del día van a ser más que estos tres jugadores los que estén dentro de la convocatoria de Selección Nacional. Recordemos que incluso en este canal dijimos que Aparicio podría haber regresado en la convocatoria pasada, porque acababa de ser campeón con el cuadro de Shela, venía de hacer las cosas muy bien, el medio campo lo tenía adueñado en el equipo nacional que fue campeón, pero al final de cuentas no lo tomó para Selección Nacional el profesor Luis Fernando Tena. Pero lo que es Rudy Muñoz, que me parece de lo más alto de Comunicaciones, no, de Municipal, y que tiene todo el sentido del mundo pensar que le llenó el ojo a Tena. Steven Robles, que creo que no es necesario ni siquiera decir por qué, solo con ver sus partidos, especialmente el del día de ayer, que era muy importante, termina resolviendo las dudas de que creo que sí, merece un nuevo llamado a la selección. Y por último, Chucho López, siendo un jugador importante, siendo un jugador que cuando está embalado realmente se amiga con la pelota, y desde mi punto de vista es un jugador que puede funcionar, aunque sea como un recambio en un minuto 60, en un minuto 70, un partido trabado para Selección Nacional de Guatemala. ¿Qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción, y mi gente, nos vemos hasta la próxima.